Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta predicación del día de hoy que parece un nombre muy lógico de responder. ¿De quién estoy aprendiendo el Evangelio? Pues la respuesta sería pues de Cristo, ¿no? O sea, pero aquí viene la reflexión. ¿Seguro? ¿Seguro que estás aprendiendo el Evangelio de Jesucristo? Y no nada más es el Evangelio, si estás aprendiendo, de quién estás aprendiendo el Evangelio, sino aparte es de qué Evangelio estás aprendiendo. Y esto es aprovechando evidentemente toda la capacidad que podemos llegar a tener nosotros de poder discernir las cosas solo por el Espíritu Santo. Nosotros podemos entender y discernir las cosas que el Señor nos está dando, pero muchas veces nos confiamos en cosas que se dan por sentado, que son prejuicios, o bien son entendidos falsos que ya damos por sentado que pues casi son, ¿no? Por ejemplo, el hecho de alguien que siempre ha predicado algo siempre va a estar bien conforme a la palabra, o el hecho de que alguien haya empezado un cierto ministerio bien, pues siga igual y que es confiable con los años. Recuerdo hace muchos años, una persona muy connotada en su momento, cuyo nombre pues por respeto no diré, pero era una persona en verdad influyente antes de redes sociales y que hubiera cosas como las que hoy hay. Su nombre era conocido y respetado, y en el segundo congreso al que yo estuve ya presente en la Amistad Cristiana fue invitado. Y bueno, fue una cosa en verdad, independientemente de la edad que yo tuviera en el Señor o del conocimiento que tuviera en el Señor, lo que recuerdo muy bien son los versículos que predicó, cómo los predicó y lo que predicó. Con los años, al día de hoy, no es un buen referente esta persona ya con tantos años. Estoy hablando de hace 30 años o más, 35 años, por ahí, 35 años de edad, más de probablemente de algunos que nos estén viendo. Y al día de hoy, no tristemente, porque finalmente Dios así es, ya no es un buen referente. Ya enseña otras cosas, ya enseña cosas pues que no van. No hay manera de respaldarlas bíblicamente. Lo sepa o no lo sepa, yo no lo sé. Se lo haya dicho a alguien o no, tampoco lo sé. Pero es muy importante esto que tú tengas presente. Incluso, como lo he dicho yo, no nada más es que nosotros como predicación seamos la última coca en el desierto, como se dice, no, tampoco. Tenemos que estar nosotros apegados a la doctrina, como lo hemos mantenido y lo seguiremos manteniendo, de acuerdo con la forma de interpretar la palabra de Dios, apegada a las reglas de hermenéutica, a las reglas de escatología, a las reglas de, por supuesto, lo que es la sana doctrina, lo que es el entendimiento y el discernimiento espiritual, porque el hombre espiritual juzga todas las cosas y discierne todas las cosas con el Espíritu Santo. Sin embargo, vemos que la responsabilidad no solo es de quien lo dice, sino la responsabilidad es de quien lo oye. El filtrarlo o no filtrarlo. El pasarlo y no solo aprenderlo o discernirlo, sino también el hecho de vivirlo.
Cuando alguien predica solo revelación, en el caso de que sea revelación de la palabra de Dios bien, está a la mitad. La otra mitad es que predica fruto, fruto propio. Por eso Juan el Bautista decía, hagan frutos de arrepentimiento, no revelación de arrepentimiento, no conocimiento de arrepentimiento, sino frutos de arrepentimiento. Entonces, tanto el que predica como el que oye tienen la obligación de que lo que se diga, se predique, se enseñe y que el Señor revele la responsabilidad tanto de unos como de otros es que eso dé fruto. La palabra de Dios nunca regresa a él vacía. Entonces o no llegó la palabra de Dios más que a información, o simplemente se quedó ahí como un conocimiento más y no dio fruto. Porque dice Jesús, por sus frutos los conoceréis, no por sus revelaciones, no por sus conocimientos, no por sus grandes luchas, no por sus grandes batallas, no por sus grandes éxitos o fracasos o situaciones que en un momento determinado puedan hacer de algo o de alguien, pues ahora sí que una situación pues de fama o de mala fama, sino es por sus frutos, frutos de Dios. Por eso nosotros debemos de saber que tenemos la inmensa responsabilidad de no solo retener la revelación, filtrarla, sino también el otro extremo. Y el otro extremo es que la carnalidad de uno no justifique la carnalidad del otro. Es decir, es muy sabido el hecho que parte de la predicación que se hay, sobre todo en internet, sobre todo famosos, es que han dicho, y está ahí, no es de dicho, sino está su propio video en sus congregaciones, diciendo, pues yo he conocido mujeres que usan blusas entalladas y pantalones entallados y tienen temor de Dios, llaman a Dios a su manera, y he conocido mujeres de falda larga, religiosas, hasta con velo, y pecan con su boca. Yo la verdad prefiero a las mujeres con pantalones entallados y blusas entalladas que aman a Dios a su manera y que son honestas, a mujeres religiosas de falda larga y con velo y que destrozan con su boca a personas con murmuración. Bueno, eso para los carnales es un amén, pero para los espirituales no, porque para los espirituales entendemos y vemos que la carnalidad de uno está justificando la carnalidad del otro, porque dice, entonces, como las peores personas están en las iglesias, prefiero y me justifica yo hacer lo que quiera y amar a Dios a mi manera. ¿Por qué? Porque lo estoy aprendiendo de alguien que se supone tiene autoridad por el hecho de ser famoso, tener una congregación o un ministerio. El ser famoso y tener un ministerio no significa tener autoridad. Juan el Bautista fue pues famoso por un tiempo, pero él dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Y aparte fue sacrificado. Fue sacrificado por esa fama que fue menguando, se fue haciendo menor, para que Cristo creciera. Y al día de hoy entonces vemos que la fama va creciendo, pero las personas no van menguando, sino que van creciendo. Y eso hace que los oyentes pues no filtren
las cosas, y conste que estoy diciendo creyentes, no nacidos de nuevo, porque una cosa es ser creyente y otra cosa es ser nacido de nuevo, porque Satanás y los demonios creen y tiemblan y no son nacidos de nuevo. Entonces hay que estar muy atentos a que, por un lado, que la carnalidad de uno no justifique la carnalidad propia o la carnalidad de otro, ¿ok? Eso es, pues es absurdo, y aparte de que es absurdo e infantil espiritualmente hablando, si se le puede poner una connotación de espiritualidad, es pretexto para pecar con permiso. Es pretexto para hacer las cosas carnales y justificar mi carnalidad. Entonces tenemos que ver de quién estamos aprendiendo el Evangelio. Y yo te digo que debes de aprender el Evangelio del Evangelio, de la palabra de Dios, y filtrarlo todo. Como verás en la predicación, 2 de Timoteo 3:14, 2 de Timoteo 3:14, habla acerca de esto. 2 de Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Pero tú persiste, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste a ti mismo, es decir, persuadir y te influenciaste, te aseguraste, te confirmaste a ti mismo. Te dice, lo que aprendiste te convenciste sabiendo de quién has aprendido. Y ese sabiendo de quién has aprendido está en plural. Aquí Pablo se está refiriendo evidentemente a sí mismo. Y se está refiriendo no solo a sí mismo, sino a las muchas personas, nada menos la abuela, su abuela de Timoteo, Eunice, y su madre. Timoteo era hijo de un griego y era también hijo de su madre, que era judía. Por eso Pablo tuvo a bien circuncidar ya a Timoteo para que no causara tropiezo, sobre todo con los hebreos ya cristianos, pero esa es otra historia. Entonces dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quiénes has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Evidentemente, esto cuando habla de las sagradas escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, y esto no justifica a los judaizantes, porque en ese tiempo apenas estaba escribiendo por parte del Espíritu Santo lo que hoy entendemos como el canon bíblico completo, y entendemos que estas palabras ya formaron parte del canon bíblico, las palabras inspiradas por el Espíritu Santo a través de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Mateo, de Lucas, de Judas, de Santiago, ya lo dije, y demás. Y vemos entonces que este canon bíblico ya conformado son ahora las Sagradas Escrituras, ¿ok? No justifica entonces que ya ves, ¿qué Biblia leía Jesús? Ninguna. Obviamente leía el Torá porque todavía no había hecho su obra y demás, pero eso es ese tipo de infanticidio, porque eso, o sea, lamentablemente a los niños espirituales les mata la fe, literalmente. Entonces, esto hace que nosotros tengamos la obligación de ver de quién estamos aprendiendo. Y Pablo le está diciendo
aprendiste, y de lo que aprendiste, llévalo a cabo acordándote de todo lo que has aprendido, de lo demás. Ahí mismo en 2 Timoteo 1:13, Pablo le está escribiendo, te recuerdo que 2 Timoteo es la última carta escrita por Pablo antes de ser sacrificado. Dice, retén la forma de las sanas palabras que me oíste. No está diciendo retén las palabras del Torá, es para respaldar lo que estoy diciendo. Pablo está haciendo algo sin precedentes. Que las palabras que por medio de él vino la revelación, el misterio de la iglesia revelado por medio de Pablo en todas sus cartas, le está diciendo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. No está diciendo las palabras del Torá, de los salmos, de los profetas, sino las palabras que de mí oíste. ¿Cómo qué palabras? Como por ejemplo las palabras literalmente de la carta a los Efesios, donde viene la revelación del misterio de la iglesia. Justamente hoy en el devocional se estudió precisamente de los Efesios, este tema para la adoración. Dice que de mí oíste en la fe y amor que es en ¿quién? En Cristo Jesús, no en Moisés, no en los profetas, no en Elías, sino que es en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, lo que debemos de aprender y de quien debemos de aprender fueron de esas palabras, tanto de Pablo, de Pedro, de Juan, de Lucas, de Mateo, todo lo que viene siendo Pedro, Santiago y Judas. No creo que me falta alguno más del Nuevo Testamento. Esa es nuestra sana doctrina. Tenemos como referencia el Antiguo Testamento, nada menos en las clases de Aprende Biblia estamos viendo la doctrina de la gracia. Notes el singular, la doctrina de la gracia en personas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque son referentes, son referencias, son justamente eso. Entonces, dice, retén la sana doctrina, retén las sanas palabras que de mí oíste. Entonces, Pablo tenía mucho que enseñar, mucho que dejar escrito, y el Espíritu Santo lo llevó precisamente a esto. En la carta anterior, en 1 Timoteo 4:6, dice de la siguiente forma: si esto enseñas a los hermanos, lo que Pablo está enseñando, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, ojo, con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Es decir, la buena doctrina es de las personas que te acabo de enseñar. La buena doctrina no es la del Torah, esa es la ley, ¿sí? Una cosa es la sana doctrina y otra cosa es la ley, ¿sí? En el asunto por ejemplo, del sábado, que guardas el sábado o no, si quieres guardarlo, guárdalo, pero el asunto es, pues el día que el Señor te ponga a trabajar en sábado, o tengas que tender tu cama o lavar tu ropa interior en sábado, si lo vas a seguir, si vas a guardar el sábado, guárdalo a la manera judía. Es decir, el viernes a las 3 de la tarde te sales de trabajar, le dices a tu jefe, ¿sabe qué? Yo guardo el sábado, así es que con permiso y adiós. Como por ejemplo ayer sábado de quincena, entonces sales desde el viernes y en lugar de irte con algún lugar el sábado en la mañana al gimnasio o algo, te quedas en tu casa hasta las 3 de la tarde del sábado siguiente. Quiero ver si trabajas en una tienda de conveniencia el día que tengas que decir, yo voy a guardar el sábado. Y tu jefe te diga, pues tú lo vas a guardar en tu cajón, pero vienes a trabajar, ¿verdad? En sábado, como ahora la mayoría de las personas trabajan en sábado, y los que no,
bueno, pues que guarden el sábado. Pero el asunto es este. Dice, si enseñas a los hermanos esto, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. En 1 Timoteo 6, refuerza Pablo esto, versículos 3 y 4. 1 Timoteo 6, versículos 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Ok? Apártate de los tales, no te les acerques. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a qué, conforme a la piedad, conforme al ministerio que el Espíritu Santo le dio en la era apostólica a estos apóstoles y que terminó con estos apóstoles. La era apostólica terminó con Juan. Juan, que alcanzó a escribir la primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis, y ahí termina la era apostólica, y ahí termina el canon bíblico, y ahí terminan los apóstoles, y ahí terminan todo lo demás. Si alguien se autonombra o a alguien se le dice apóstol, que no sea evangelista, porque la palabra correcta sería evangelista, que viene siendo enviado, esas personas, tanto el que acepta el título de apóstol como el que se lo dice, dice que está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, ¿ok? Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿De quién estás aprendiendo Biblia? Solo puedes aprender Biblia de la Biblia, con un maestro que es el Espíritu Santo. Y si eso que estás aprendiendo Biblia del Espíritu Santo no da fruto, no solo revelación, porque de revelación no vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y eso da fruto. Dice la palabra, dice el Señor Jesucristo en Juan 15, yo soy el pámpano, yo soy la vid y ustedes son el pámpano. ¿Y el pámpano qué es lo que da? Revelación y conocimiento. ¿Qué es lo que da el pámpano? Fruto, uvas. Es decir, tú vas a ser premiado por el fruto y por las obras que hayas hecho en esta vida. Y si eres nacido de nuevo, serás expuesto ante Jesucristo porque justificaste tu carnalidad por la carnalidad de otros. Y te lo prefiero decir desde ahorita, porque la verdad es que estamos en el mismo barco. Tú y yo. Es decir, mientras estemos en esta tierra, es nuestra responsabilidad, nuestra conducta. Es nuestra responsabilidad, nuestra carnalidad. Es nuestra responsabilidad, nuestra espiritualidad.
Es nuestra responsabilidad vivir una vida santa y piadosa. Haya sido como haya sido tu experiencia con las peores personas del mundo, que son los cristianos, pues aléjate, pero no juzgues, porque si juzgas, haces lo mismo. Es decir, perro no come perro, ¿verdad? Como dice el proverbio japonés. Bueno, probablemente sí coman perro, pero no lo sé. Entre toros no hay cornadas. Ese es otro dicho, pero tampoco aplicaría. Mujer ayuda a mujer, cosa que no es cierto. Entonces, ¿qué aplica? Aplica el mandamiento de Jesucristo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Y mira que amar a Pablo, por supuesto, después, amar a Pedro, amar a Juan, amar a Santiago, los hijos del trueno, como tenían ese sobrenombre, por algo será, porque puro ruido y espanto y nada de resultados, nomás puro trueno, ¿verdad? Como otras cosas, ¿verdad? Amar a quien persiguió. Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, ¿por qué andas matando gente? ¿Por qué andas matando gente por la cual yo morí? Bueno, a esos, probablemente son a los que salvó el Señor y probablemente hayan hablado muy mal de ellos en su momento, no bien de ellos, a mal de ellos, los perseguían, a Pablo no le creían nada, tuvo que pasar 20 años para que alguien medio confiara en él. 20 años tuvo que esperarse Pablo apartadito, porque cuando empezó a predicar entraba con los judíos y discutía con ellos a tal punto que lo bajaron de plano así por una canasta por la barda de la ciudad para que no lo mataran y se lo llevaran. Y dicen Hechos, y la iglesia tuvo paz. Y de plano se lo llevaron a un retiro espiritual forzoso, 20 años. Y entonces vemos a niños en la fe enseñando y predicando, y no es cuestión de tiempo, sino es de fruto, de revelación y fruto. Es de sana doctrina y de obediencia. ¿Sabes? Pablo tiene la confianza de que Dios le ha dado lo que él ha recibido. Filipenses 4:9, esto solo lo puede decir Pablo, o lo puede decir alguien, pero la verdad es que va a ser muy ostentoso si lo dice, y si hay quien lo ha dicho, pero está profundamente enamorado de sí mismo. En Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Y el Dios de paz estará con ustedes. El impío no tendrá paz, el necio no tendrá paz, el carnal, nacido de nuevo y lo que quieras, no tendrá paz. El creyente
a fuerzas no tendrá paz. El creyente tibio, que la promesa que tienen para su vida, la única promesa que tienen segura para su vida, para los tibios, es que Jesucristo los vomitará de su boca en aquel día, no tendrán paz. ¿Sabes? Esto sé que es duro, pero la verdad es que no es tanto duro, sino que es algo que alimenta el espíritu. Lo alimenta porque de verdad es algo que el Señor en su gracia y en su misericordia hace de nosotros estas maravillas tan grandes en nuestros corazones. En Efesios 3, del 1 al 5, Efesios 3, del 1 al 5, lo voy a leer. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, y que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento y el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Estas son las sagradas escrituras para nosotros, no el Torá. De lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Esto entonces va a ser de nosotros algo muy especial. Algo muy especial. Vamos a ser librados. Vamos a ser librados. El Señor nos va a ayudar. Y vamos a ser librados de lo que ha de venir. De lo que ya llegó. Ya llegó, ya está aquí, nos tocó, a nosotros nos tocó. Está más que comprobado que a nosotros nos tocó y debemos de ser coherentes. ¿Coherentes con qué? Con la fe que tenemos o no tenemos. Y si la tenemos, pues hay que ser coherentes y entendidos, porque finalmente está en juego nuestra vida eterna. O sea, no sé qué más decirte. Dice de lo que haciendo y entendiendo ¿de quién estamos aprendiendo? Si estamos aprendiendo de lo que ya nos tocó vivir. Y es lo siguiente, 2 de Timoteo 3, desde el 1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y esto de amadores de los deleites más que de Dios, ponle entre paréntesis a los amadores del evangelio de la prosperidad, a los amadores del evangelio progresista o progresivo, a los amadores del urbanismo cristiano, es decir, a los amadores de sí mismos que lo único que quieren es amar a Dios a su manera, a su modo, a su forma, pero no conforme a la sana doctrina, ¿verdad? Y todo para ellos. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas mujercillas es una expresión que en griego, que en el castellano antiguo no sabían cómo expresarlo, pero básicamente lo que está hablando es de mujeres chismosas, ¿no? Estas siempre están aprendiendo. Siempre están, o sea, el chiste es que aprendan Biblia, ¿no? Bueno, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aprenden mucho, saben mucho, les gusta oír, les gusta congregarse, les gusta juntarse, les gusta hacer, es más, hasta defender y luchar por algún ungido, pero nunca aprenden. Bueno, aprenden, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Y de la manera de James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, ya está hablando de los maestros o maestras, resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Fíjate que no ausentes o ignorantes de conocimiento, sino corruptos, con un entendimiento corrupto, reprobos en cuanto a la fe. Pero aquí está la promesa maravillosa que reclamamos los santos en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es esta? Mas no irán más adelante, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. No te apresures a denunciar a nadie. Esto ya lo aprendí. No te apresures a denunciar a nadie. Mejor espérate. Yo ya decidí esperarme. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos de James y Jambres. Prefiero, en lugar de tener un canal de YouTube con 100,000 vistas, exhibiendo o exponiendo a un falso maestro, cosa que les viene valiendo un cacahuate a los falsos maestros, hasta gusto les da que les hagan propaganda y gratis, porque no pasa nada con ellos, al contrario, les hacen jalar más gente a ellos, gente reprobada igual que ellos, ¿sí? Hacen precisamente lo contrario, les mandan más. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, y no por YouTube o por redes sociales, como también lo fue la de aquellos. Busca en tu Biblia James y Jambres, no es una marca de ropa interior para hombres.
James y Jambres son unos personajes que se opusieron a Moisés. Por ahí hay que aprender Biblia, ¿verdad? Y entonces empieza el versículo 10 con el que empezamos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Si has aprendido Biblia o aprendido Evangelio, tienes que fijarte muy bien, porque tienes que aprender Evangelio de la Biblia, del Nuevo Testamento, tú mismo. Es tu obligación, tu responsabilidad, tener revelación, usar este tipo de conferencias solamente como un referente, que en realidad no son conferencias, son predicaciones, porque una cosa es una conferencia, conferencias para las de TED, estas aquí se predican, no se dan conferencias, que son solo un referente porque se enseña sana doctrina, pero la responsabilidad es tuya, mi amado, mi amada. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron, tal, tal. Entonces, lo que yo hago es seguir la doctrina de Pablo, su conducta, que viene escrita también, su propósito, también viene escrito también, su fe, su longanimidad, su bondad, su amor y su paciencia. No estoy ensalzando a Pablo. No. Estoy diciendo que el Espíritu Santo nos dejó escrito esto, y todo lo que está escrito, y no solo de Pablo, sino de Pedro, pero sobre todo los evangelios, que son de Jesucristo. Aquí los evangelios acababan de ser escritos, o estaban en proceso de ser escritos. Bueno, ya estaban escritos menos el de Juan. Ya estaba Juan escribiendo sus cartas, yo creo por esta fecha. Segunda de Timoteo fue por ahí del año 67 después de Cristo. La segunda de Pedro había acabado de ser escrita. También estaba siendo escrita en esos momentos el libro de Hebreos. Ya había escrito Pedro su primera epístola, donde habla de los escritos precisamente de Pablo, que decía difícil de entender y todo. Pablo tenía en sus manos la carta que había escrito Santiago entre el 45 y 50. Juan no había escrito todavía nada de su primera carta ni de su segunda carta, y el Apocalipsis no le había sido revelado todavía a Juan. Eso fue casi al mismo tiempo que las cartas. No tenía a la mano la carta probablemente ya tenía a la mano la carta de Judas, que fue escrita más o menos en la misma fe, ¿no? Probablemente Judas fue escrito un año después, o cuando estaba siendo sacrificado Pablo, en el 68 después de Cristo. Lo que tenía Pablo, bueno, aparte de ya toda la revelación que había escrito, tanto en Romanos como en los Corintios, ya estaba escrito. Te recuerdo que tenía a la mano ahí a Lucas. Pablo tenía a la mano ahí a Lucas, recabando todos los
Hechos de los Apóstoles. Ya Lucas había terminado el libro de los Hechos. Pablo estaba ya, tenía la mano a Lucas. Te voy a decir en dónde viene esto registrado. Lo tenía muy claro Pablo, el libro de los Hechos. Dice en las exhortaciones finales, está en 2 de Timoteo, donde habla el versículo 11, 10, 2 de Timoteo 4, 10 y 11 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dálmata. Dice: solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, cuyo evangelio también ya estaba escrito, y tráelo contigo. Marcos, que fue el que me faltó mencionar de los autores del Nuevo Testamento, ya había, entonces Pablo tenía en sus manos el libro de Hechos de Lucas. Juan no había escrito su evangelio, probablemente fue casi después, pero Lucas, aparte de que ya había escrito el libro de los Hechos, Pablo tenía en sus manos ya el evangelio de Lucas, porque fue esto en el año 60. Marcos también, Pablo ya tenía el evangelio de Marcos, al que le dice: mándenmelo por favor, pero mándenmelo con todo y lo que escribió, porque ya no estoy enojado con él, ya Bernabé y yo ya nos contentamos, pero todavía no se sabe si Marcos, aparentemente fue escrito en el mismo momento que se escribió 2 de Timoteo, en el año 68. Entonces probablemente 2 de Timoteo fue escrito en el año 67, y Marcos se cree que cuando llegó con Pablo escribió su evangelio en el año o 67 o 68. Y el libro el evangelio de Mateo ya había sido escrito desde mucho tiempo atrás, 18 años antes que Pablo escribe todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tenía Pablo como Biblia? Ya te lo dije, qué es lo que tenía como Biblia, más sus propios escritos. Tenía el evangelio de Mateo, tenía el evangelio de Lucas, tenía el libro de los Hechos y tenía a la mano la carta de Santiago, ¿sí? Más sus propios escritos de Romanos, de Corintios, de Filemón, y esto que le escribe a Timoteo y demás. Entonces, para terminar, quiero decirte esto, que el Señor, en su grande y abundante misericordia, nos está exhortando entonces a que seamos, por un lado, muy entendidos de lo que el Señor no quiere hacer por ti, sino hacer en ti, pero lo que quiere en el fondo es hacer el propósito que Pablo tenía. A ver si logro hacer aquello por lo cual yo fui tomado o juntado por Cristo, dice en los Filipenses, para ver si llego a ser participante del poder de la resurrección. Debemos de aprender, debemos de aplicar, debemos de dejar que el Espíritu Santo forme en nosotros lo necesario para poder ser nosotros un referente de ejemplo, de conducta, un ejemplo que le pone Pablo, un ejemplo que le dice Pablo a Timoteo, y es el deseo del Espíritu Santo, que tú y que yo tengamos esto. 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es el mensaje. ¿De quién estás aprendiendo el Evangelio? Aprende el Evangelio del Evangelio de Jesucristo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, tanto luchas por quedar bien con los que te pagan y ni lo logras muchas veces. Pero con el que tiene el poder de darte vida eterna y darte un lugar con Él en la eternidad, no buscas todos los días presentarte a Él aprobado, con una conciencia limpia, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabes qué es lo que hace la carnalidad? Hacernos desvergonzados. No nos da vergüenza el pecado, no nos da vergüenza la carne. No nos da vergüenza como esas personas que describe Pablo, que no se cansan de aprender, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Que esto se quede taladrado en tu corazón. Que usa bien la palabra de verdad. El único maestro entonces es el Espíritu Santo. El único evangelio es el de la cruz. Pablo decía, porque predicamos a Jesucristo ya esté crucificado. Con un solo Salvador, Jesucristo. Con un solo Maestro, el Espíritu Santo y Jesucristo mismo, porque dice, me dicen Maestro, y bien lo dicen, porque lo soy. En una sola iglesia, que es la del cuerpo de Cristo. Una sola iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Una sola fe, un solo espíritu. ¿Sabes? Yo de verdad deseo, hermano, hermana, que tengas en tu corazón el deseo de presentarte a Dios aprobado, aprobada, que usa bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse, que congregarse no se trata de aprender cosas y de Dios. Es más, ni siquiera se trata de reconocerse pecador, porque de verdad hay hermanos que se la pasan pidiendo perdón, pero pues no avanzan. Se la pasan diciendo que son malos, pero pues no avanzan. O sea, muy sinceros, pero muy carnales. Entonces, el deseo de mi corazón es que como un instrumento de barro del Señor, que soy yo, una vasija de barro, medio cascareada ya, medio golpeadona, te unas conmigo al club de los hacedores de la palabra de Dios. No hay inscripciones, no hay red social, no hay canales, no hay inscripciones, no hay credenciales, hay conciencia. Únete conmigo
a los hacedores de la palabra de Dios. Quiero agradecerte mucho tu tiempo. Si llegaste hasta este punto, te pido que te suscribas al canal de Renuevo de Amistad o al de Aprende Biblia o ambos, que aprendas Biblia y que des el fruto del Espíritu Santo. Muchas gracias, que Dios te bendiga y estamos entonces orando por cada uno de ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.